Saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de Facebook. Que el Señor los bendiga. Como todos los sábados estamos en los estudios de Timoteo. Esta noche nos toca 1 Timoteo capítulo 5, del versículo 17 al 25. Amén, ¿ya lo tienen? Vamos a leer, dice, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal a buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. ¿Quién tiene familia perfecta? Que levante la mano. Ninguno, ¿no? Yo levanté la mano pero era preguntándoles, ¿no? Oigan, ni yo tengo una familia perfecta. Ninguna está exenta de problemas de una cosa o de la otra, ¿no? Igual sucede en la familia del Señor, les cuento, en las iglesias. No hay iglesia perfecta. Cuando estemos en la presencia del Señor, ahí vamos a ser perfeccionados. Amén. Y vivimos un tiempo en que la tecnología, el cine, nos hace volar, pero volar, y nos entramos 2 horas en esa pantalla y nosotros la vivimos, la película, y las chicas vuelan con Superman, con el Capitán América, los chicos con, no sé, pues, tantas películas que salen, ¿no? Y decimos, wow, son unos héroes. Los niños más aún, para ellos sus héroes son los superhéroes, Avengers. ¿Qué más ha salido? Ustedes que son cineléficos, ¿qué otros superhéroes hay? ¿Quién? ¿Cómo? No van al cine. Hay varios, ¿no? Entonces, y de alguna manera nos introducen eso y estamos ahí atentos a la cartelera, ¿no? Escucha, ahorita no hay película buena, decimos, ¿no? A ver el próximo mes, a ver si sale. Y yo digo, leyendo la palabra, digo, realmente mi héroe es Timoteo. ¿Y saben por qué? Porque la tarea que él tenía no era nada fácil. Y realmente es de héroe llamarle la atención a un hermano mayor que uno. ¿Se imaginan? Hay hermanos mayores de edad que se comportan peor que un adolescente. Eso se llama niñez. No han crecido. Se estancaron, se quedaron ahí metidos en sus ideas, en sus conceptos, en sus prejuicios. Y de pronto al Señor le place levantar a un joven, Timoteo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a Danielito, pastor de la iglesia EGM? Y que le diga, bueno, Danielito, vas a poner orden en la iglesia y te mando a que hagas esto, esto, esto y esto. O a Benji. Imagínense. ¿Es tarea fácil o es tarea difícil? Les pregunto. ¿Pastor, es fácil o es difícil? Bien difícil, ¿no? Pero con el Señor todo se puede, ¿no? Todo es posible, dice la hermana Anita. Entonces, esa es la familia del Señor. Está el manso, está el que reniega, está el que chinga a un hermano, al otro, está el que, bueno, un montón de caracteres nos concentramos aquí en la iglesia. ¿O no es así, hermana Anita? Usted que conoce bastante del Evangelio. Es así, ¿no? Y es una lucha, dice. Imagínense cuán más para el que está adelante, el líder de la iglesia. En este caso, vamos a estudiar acerca de los ancianos. Le pusimos como título Honra a los líderes.
Sabemos que tenemos a una autoridad en nuestra casa. ¿Quiénes son las autoridades en nuestra casa? Los padres, ¿no? ¿Y qué dice el Señor acerca de los padres? ¿Cómo debe ser nuestra actitud para con ellos? Honrarlos, dice, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Ya, y para que nos vaya bien en la vida, dicen, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hacemos eso? ¿Nos va a ir bien o nos va a ir mal? Mal, ¿no? Y bien mal, porque cuando deshonramos a nuestros padres y a nuestras madres, no nos estrellamos directamente contra ellos. ¿Saben contra quién es primero? Contra Dios, y a Él sí hay que tenerle miedo. Obviamente que a los padres también, pero nos estrellamos contra Dios. ¿Y saben qué? Estrellarse contra Dios es lo peor que puede haber. Es lo peor. Mejor es hacerle caso al Señor. Y la iglesia que estaba pastoreando Timoteo estaba metida en un desorden total. Por eso es que el Señor, a través de Pablo, le escribe esta carta. Y hemos estudiado durante los anteriores sábados de cómo debería de tomar el gobierno de la iglesia a Timoteo. Y aquí le habla para los ancianos. En este caso, vamos a leer dos versículos, el 17 y el 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahorita lo vamos a desarrollar estos dos versículos. Dice, Pablo establece que los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos dignos de doble honor. ¿Pero qué significa honor? ¿Saben? Vamos a aprender esta noche. Dice, significa respeto. ¿Cuántos de nosotros respetamos a las autoridades en la iglesia? En este caso los pastores, ¿no? Está el pastor Picolín, está el pastor Marcelo, está el pastor Osvaldo. Entonces, le debemos respeto, porque son autoridades que el Señor levantó en su casa. Pero también incluye una compensación económica. Ambas ideas incluyen este doble honor. Primero es digno de respeto de parte del pueblo de Dios por su trabajo. Pero también, si da todo su tiempo a esta obra, ¿por qué no va a ser digno también de su salario? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Los que trabajan en predicar y enseñar son los que pasan tiempo en la predicación y en la enseñanza. Y por esta causa no pueden tener un empleo regular en donde reciben un salario. ¿Los pastores tienen hambre o no tienen hambre? Tienen, ¿no? ¿Pagan luz o no pagan luz? Pagan, ¿no? Agua, teléfono, ¿qué más? Se enferma, ¿qué más? ¿Qué más, pastor? Ayúdeme. Todo, ¿no? Todo, todo. Pero ¿saben qué? Algo interesante que dice aquí, que sean dignos de doble honor por su trabajo. No está hablando de pastores holgazanes. Lamentablemente nos meten a todos en una misma bolsa y nos dicen, no, ¿para qué voy a ir a tu iglesia si son sacaplata? Y nos meten a todos a la misma bolsa. ¿Es verdad o no es verdad? Se ve, ¿no? Pero el Señor está mirando, conoce los corazones y sabe quiénes son los que realmente se aprovechan. Y un ejemplo da el apóstol Pablo en el versículo 18. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Cómo es esto? Bueno, en ese tiempo iba el buey trillando la tierra, preparando la tierra para, en este tiempo podría ser ararla, ¿no? Alfredo, sí, arando la tierra, preparándola para sembrar. Y cuando el buey está haciendo ese trabajo, el pasto que queda, él se lo puede comer, el buey. Si se lo puede comer y está trabajando, ¿para qué le voy a tapar la boca? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí, ¿no? Si está haciendo su trabajo, ¿por qué le voy a poner ese bozal si él puede comerse ese pasto? Lo mismo sucede con el pastor. Él está trabajando, pero también tiene necesidades y es digno de su salario. Miren cómo son las cosas. Un
Un ejemplo, ahora estaba analizando acerca en lo que yo trabajo. En una semillera, vendemos semillas de pasto, justamente, ¿no? Y el ganadero busca las mejores opciones en semilla para su ganado. Y cada semilla es para cada necesidad, porque no compiten entre ellas las semillas. Si hay lechería, si hay para engorde, si hay para ternero, en fin, una gran variedad. Y el ganadero busca las mejores opciones para su ganado. Y obviamente, él hace el trabajo de la tierra, la va arando, la prepara para luego sembrarla la semilla, espera lluvia, germina la semilla y previo a eso él va separando potrero, que va rotando el ganado. Cuando el ganadero ve que la pastura está en un tamaño estándar para poder meterlo al ganado, va rotando para que esa pastura pueda ir recuperándose. Y en todo ese proceso, el ganadero está cuidando para darle la mejor pastura a su ganado y así tener mejor ganancia. Y miren cómo todo es en cadena. Al hacer ese trabajo el ganadero, el resultado en su parrilla de su cumpleaños, ¿qué más? Junte, ¿qué más hay? De todo, ¿no? En su parrilla, un buen bife de chorizo, ¿qué más hay? Punta de ese, ¿qué más disfrutamos en la parrilla? Tira, dice, las costillitas ahí con ese huesito que cuando uno le saca la carne y es para chuparse ese huesito, ya les dio hambre. ¿Saben qué? Todo es en cadena. Así como el ganadero está al cuidado de sus pasturas, el Señor también tiene cuidado de sus ovejas, de darle la mejor alimentación espiritual. ¿Y eso a través de quién lo hace? ¿A quiénes usa? A los pastores, a los ancianos. Por eso es que yo les pido esta noche que cuando ustedes oren, háganle un campingo al pastor. Oren también para que él tenga sabiduría, para que el Señor cubra todas sus necesidades, para que él tenga salud, para que el Señor cuide su corazón, no venga avaricia, no venga y nos la charle y después nos esté sacando plata. ¿Amén? ¿Y saben qué? Ese alimento espiritual es el que nos da el pastor, pero es el Señor guiando. Por eso es importante que nosotros los jóvenes oremos también por nuestros líderes. Si bien aquí no tenemos un título de mi líder, bueno, tantos títulos que le dan, pero sabemos que el Señor los usa grandemente. Amén. ¿Se entendió este versículo? Amén. Más claro que el agua, ¿no? Versículo 19 y 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos ante todos, para que los demás también teman. Aquí podemos ver que los ancianos ocupan un puesto de responsabilidad en la iglesia y se convierten en el blanco perfecto para el enemigo, que es Satanás. Así como ustedes también tienen lucha, los pastores también tienen lucha. Y todo aquel que está en servicio. Se establece el principio de que no ha de tomarse ninguna acción disciplinaria contra un anciano, excepto a la acusación que den testimonio de 2 o 3 testigos. En realidad este mismo principio se aplica a la disciplina de todo miembro de la iglesia. Eso no solamente es para ellos o para nosotros, también para el pueblo en general. Y es más, cuando hay alguna acción que no corresponde a un hijo de Dios, dice que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, dice. ¿Y saben qué? Cuando un padre ve que su hijo lo corrige, ¿será que lo corrige por amor o porque lo aborrece? Por amor, ¿no? Los padres, ¿qué dicen? Los padres, ¿qué dicen?
Cuando un padre corrige a su hijo, ¿es por amor o porque lo aborrece? Por amor, dicen, ¿no? Porque lo ama. Yo me acuerdo una vez, varias veces se las he contado, cuando era chico me daban una tableta así, de este tamaño. ¿Y qué hacía yo? Agarraba la tableta, me hacía el que me la tragaba, tomaba el agua y esperaba que mi madre se dé la vuelta y yo agarraba y la escondía debajo de la sábana. Todas las noches la hacía la misma. Y un día, ¿saben qué? Los padres se dan cuenta cuando hacemos algo. Solamente que ellos esperan el tiempo. ¿Es así o no es así, hermana Anita? Se dan cuenta, aunque ustedes no la crean y se rían, se dan cuenta nuestros padres y ellos nos han criado. Y yo hacía eso. Creo que unos 15 días por lo menos yo estuve así escondiéndola la tableta, pero una tableta fea, pero fea con ganas. Y ella me decía, tome, me decía, porque no hay remedio lindo. Los remedios feos son los mejores. Bueno, seguía haciendo la misma, todas las noches la hacía la misma. Y un día me dio y yo agarré el mismo procedimiento, ¿no? Y ella se dio la vuelta. A lo que yo saco la tableta para esconderla debajo de la sábana, ella me pilló haciendo esto. Ahí, metiendo ya. Me dijo, ¿qué tenés en la mano? Yo, nada. Como siempre, ¿no? Cuando le preguntan a uno, ¿y qué estás haciendo? Nada. Nunca hacemos nada, ¿no? ¿A dónde estás yendo? ¿Dónde mi amiga? ¿A hacer qué? Nada. Nada hacen las amigas, ¿no? Ni los amigos. Entonces yo le dije, nada. Y ella agarra y me dice, a ver, mostrame tu mano. Obviamente yo la tenía aquí. A ver, mostrame tu nada, me dice. Agarro y le muestro la tableta. Te voy a dar, ¿por qué lo estás botando el remedio? Y ella tenía una tabla, miren, ella conocía poco la palabra, pero yo no sé de dónde se sacó una tabla, una vara de madera, pero era una vara de madera de verdad. Me acuerdo que me dio uno, pero bien dado en la pierna. El Señor que nos ama ese, y es verdad. Me dio uno, pero que sonó pues, boningo sonó. Me picó hasta el otro día la pierna. ¿Y saben qué? Desde ese día, totingo los días tomaba la tableta. Pero ¿saben por qué? Porque nuestros padres nos aman y nos desean el bien. Y por eso nos dice, si ustedes persisten en el pecado, se va a hacer público, va a salir a la luz. Así como todo lo bueno sale a la luz, lo malo igual. Por eso, chicos, cuando ustedes, para hacer lo malo, primero se viene aquí, ¿no? Una la cranea y la planea. Pero el Señor sabe. El Señor sabe. Y el Señor le dio un plus agregado a los padres que ellos también saben. Cuando nosotros seamos padres vamos a saberlo también. Por el momento, portémonos bien y hagamos las cosas bien por amor. No por obligación, porque lo obligado sale mal. Hagámoslo por amor, chicos. Amén. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El Señor le ordena, le ordena que delante del Señor y de los ángeles que no muestre favoritismo o prejuicio por cualquiera de los dos. Se portó mal, pero le está diciendo, porque te cae bien uno, no vas a su favor de él. O porque no te cae el otro, vas a ir en contra del otro. ¿Me entienden, no? Si hay algún problema o hay algo que no está bien, está en desorden, le dice que actúe de manera ordenada y lo que es, no porque es mi amiguito o mi hermanito con el que siempre paro, no le voy a poner un alto, un orden, sino hacerlo como el Señor manda. Y estudiando esto me acordaba ¿se acuerdan de Salomón? Dice que tenía mucha sabiduría, ¿no? De parte del Señor. ¿Se acuerdan cuando vienen dos mujeres y se peleaban un hijo? Porque un hijo de una de ellas se había muerto, ¿se acuerdan? Y vienen las dos peleándose por el hijo. ¿Y qué hace Salomón? ¿Se acuerdan? Bueno, si las dos se lo pelean, ¿son bonitas o no son bonitas la pelea de las mujeres? No, ¿no? Imagínense a Salomón, pobre Salomón ahí, escuchando a dos bocas.
peleándose a un hijo. ¿Y qué hace Salomón en su sabiduría que le dio el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? Bueno, ese, lo partimos en dos al muchacho y se acaba la pelea. ¿Y quién saltó más? La propia madre, ¿no? Entonces, esa sabiduría que tenía Salomón, pidámosela al Señor también. Para cuando a ustedes les toque servir en la iglesia y toque de alguna manera impartir justicia, puede ser, ¿no? Dentro de la iglesia, lo hagamos conforme a lo que manda el Señor. No metiendo la pata. Porque muchas veces fallamos. Y, y más fácil es apuntar y acusar. Y bueno, el pastor lo ha vivido eso, ¿cuántos años? ¿10 años? Más de 10 años, ¿no? Entonces, pongámonos, sé que no es fácil ponerse en el zapato del pastor, pero hagamos las cosas como el Señor manda, pidiéndole a Él que lo guíe. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Eh, Le advierte que no tome decisiones a la ligera, colocando a personas en lugares de alta responsabilidad. Al parecer Timoteo ya había cometido errores en ese sentido, pero también le dice que no participe en pecados ajenos y que se mantenga en pureza. Eh, Meditando acerca de esto, muchas veces, ¿cuántos de nosotros tomamos decisiones a la ligera, a lo rápido? ¿Cuántos? Le cuento que yo cometí un montón de errores tomando decisiones a la ligera y no consultándole al Señor. En cuanto a todas las áreas de la vida, trabajo, estudio, no sé, cada uno sabe en qué vive, en qué se desarrolla. Aún las decisiones importantes, esas tienen que ser sometidas a Dios. Y más aún las autoridades que deben ser levantadas en la casa del Señor. Por eso es importante que cuando tomamos una decisión, primero lo pongamos al Señor. Me acuerdo cuando Moisés decía, Señor, sin su presencia, Claudia, te lo sabes, ¿no? Ese versículo, sin su presencia no quiero ir, de Moisés, cuando estaba con el pueblo. Señor, sin su presencia no quiero ir a ningún lado. Entonces, esa debería ser nuestra actitud, la misma de Moisés. Amén. Y ojo, que a su cargo de Moisés, ¿cuánta gente tenía? Era hartísima. Imagínense, aquí somos 300. Realmente era una responsabilidad muy grande la que tenía Moisés. Versículo 23. Ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En el mundo antiguo, en esa época, el agua estaba altamente contaminada. No había la tecnología que tenemos ahora, agua purificada, agua desaguapada, en ese tiempo no había. Al estar en esas condiciones el agua, obviamente, Timoteo sufría de malestares y dice que eran frecuentes. Y, y le dice algo interesante, usa un poco de vino por causa de tu estómago. Eh, pero ¿por qué le dice esto? ¿Saben por qué? Porque a causa de esa fermentación del vino actuaba como desinfectante y eso le sentaba bien. Le daba un uso medicinal. Entonces, muchas veces cuando evangelizamos a algún joven, nos saca este versículo y dicen, va, pero Timoteo tomaba vino. ¿Pero a causa de qué? Lo usaba como medicinal, como uso medicinal, porque él estaba enfermo. Pero meditando acerca de esta palabra, imagínense, él era joven, estaba a cargo de una iglesia. ¿Y a cuántos de ustedes cuando se enojan, a qué primero les ataca? A mí es al estómago, cuando me enojo. A muchos de ustedes también, ¿no? Me imagino yo, o sea, esa es una percepción mía, ¿no? No dicen en la palabra, pero creo yo que a él le pasaba lo mismo. Porque cuántos problemas no habían en esa iglesia, cuánto desorden no había. Estaba terrible en esa época. Por eso es que el Señor le manda que haga todo esto, porque estaba desordenado.
versículo 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Me acuerdo que el pastor nos enseña en muchas oportunidades, nos ha repetido, todo lo bueno que hagan ustedes, aunque lo escondan, sale a la luz. Y todo lo malo que hagamos y que está bien escondido, igual va a salir a la luz. Está escrito en la palabra. No lo digo yo ni lo dice el pastor de su propia voluntad, sino que está escrito en la palabra. Por eso es que el Señor nos advierte. Y eso, ¿saben qué? Es solamente misericordia del Señor. Es como cuando el otro día vi en la noticia una muchacha que se había ido a pasear, a motoquear, y bueno, lamentablemente falleció, y su mamá decía en la noticia, creo que no tenía permiso, porque decían no tenía permiso, no sabía dónde estaba. Por eso es importante, chicos, que por más que vamos a la esquina siempre a avisar, hagamos las cosas como corresponden. Miren, yo tengo ya cuántos años, más de 30. Y si mi madre me dice, no te vas por allá, andate por acá, tengo que hacerle caso. Pero ¿saben por qué? Me costó caro esa vez. Porque me acuerdo que mi madre me decía, no te vas por acá. Y justo en mi casa hay una subida, que es la del zoológico. Bueno, casi llegando al Cristo, ¿no? Es una subida larga. Y generalmente por ahí no hay nadie. Y yo me iba por ahí. Y una vez mi madre me dice, no te vas por allá. ¿Y saben qué pasó? Me asaltaron. Porque yo me fui por ahí. Desde esa vez dije, nunca más me voy por donde no me digan, sino por donde me digan. Entonces, si mi madre me dice, llévate chompa, ¿qué tengo que hacer? Llevarme chompa. Si tu madre te dice, llévate paraguas, llévate paraguas, porque seguro te vas a enfermar, te mojas y después ya son las consecuencias. Aún en los pequeños detalles, siempre se los digo, Dios es un Dios de detalles. En esas pequeñas cocinas, hagamos caso. ¿Y saben qué? Dios es bueno. Dios es bueno porque, bueno, son muchos, necesitaría una hora más para explicar tantas cosas que hace el Señor. Es un pequeño testimonio que les puedo dar de cómo Dios cuida hasta el mínimo detalle de nosotros. El otro día vine al estudio y estaba sentado allá atrás y en mi cabeza cuando ya iba para el trabajo decía en mi mente, ¿cómo desearía una salteña? ¿Cómo desearía un jugo? Y craneando decía, a ver, me voy por acá, acá atrás venden salteña, me pido un jugo y me voy rápido. Pero si hago eso no me va a dar el tiempo. ¿Qué hago? Bueno, esperé un rato, hice hora y dije, bueno, me voy. No pasó ni 2 minutos. Me levanto, estoy yéndome, me despido de una hermana y me dice la hermana, ¿ya sabe hermano? Sí, me voy. Ya, vaya a la heladera, hay un vaso de jugo. O sea, fue la respuesta así, al minuto, al instante. Y así como muchas de esas cosas han pasado con una montonera de veces, ¿no? Alfredo le estuve contando el otro día. Y ¿saben qué? El Señor es bueno. Y quizás a ustedes muchas veces les ha pasado algo así, ¿o no? Y ese es el Señor, porque nos conoce, nos conoce. Y, y yo sé que aquí, muchos de los que están aquí, algún día van a servir. Si su corazón anhelan eso, el Señor sabe. Y es importante que estemos preparados. Es importante que aprendamos de la vida de Timoteo, que a pesar de su juventud, él aprendió y hacía lo que el Señor le mandaba. Estemos atentos al llamado del Señor, estemos atentos a la voz del Señor. Honremos a nuestros pastores, no los hagamos renegar. Amémoslo, cuidémoslo. Y si no hay esa oportunidad de muchas veces charlar con él, porque hay mucho trabajo, ¿no? Pastor, hay veces que, ¿cuántos no de ustedes han querido hablar con él y no se puede? Hay que sacar ficha, ¿no? Pero ¿saben qué? Él es un pastor que trabaja mucho y trabaja bastante. Y muchas veces, ¿cuántas veces se desvela? Y nosotros no sabemos, ¿no? Por eso es importante que hagamos ese espacio y orar por él.
por todos los pastores. Igual por Osvaldo, porque Osvaldo tiene familia, tiene hijos y también tiene que atender a gente, igual el pastor Marcelo. Amén. ¿Y saben qué? Para todos los pastores y los ancianos y todos los que trabajan dentro de la iglesia, y de alguna manera los que trabajan desde el que barre hasta el que predica, para mí es como una Coca-Cola con harto hielo. Este versículo que dice en Primera de Corintios 15, versículo 58, dice: Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Amén. Que esta palabra haya sido de gran bendición para sus vidas, para que crezcamos como hermanos y que no nos olvidemos que tenemos que honrar a las autoridades de la iglesia. Amén. Vamos a orar, chicos. Gracias, Padre, por esta noche, porque usted nos ha traído, Señor, a este lugar para honrarlo a usted, Señor, para bendecir su nombre. Gracias porque podemos aprender muchas cosas a través de la vida de Timoteo, Señor. Gran responsabilidad tenía él, Señor. Pero usted, Padre Santo, no nos abandona y está en cada momento, Señor, con nosotros. Señor, le pedimos que usted renueve la fuerza, Señor. Que sea usted, Padre Santo, en cada necesidad, supliéndola para con nuestros pastores, Señor. Y todo aquel que trabaja alrededor del mundo en su obra, Señor. Hay tantos pastores, Señor, que sufren necesidades o hay enfermedad, Señor. Sabemos que usted es el médico de médicos y el pastor de pastores, Señor. Ayude a su iglesia, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Ayude, Padre Santo, a toda esa juventud que se pierde, Señor, en esta ciudad y en toda Bolivia, Padre Santo. Para que toda la juventud boliviana, Señor, esté rendida a sus pies, Señor. Dios mío, prepare los corazones, Señor. Señor, no nos suelte nunca de su mano, Señor. Lo necesitamos a cada instante, Padre Santo. Señor, que no nos distraigamos con las cosas de este mundo. Porque el mundo y sus deleites pasan, Señor. Mas su palabra permanece para siempre, Señor. Ayúdenos a entender esta verdad, Señor. Se lo pedimos, Padre Santo. Guárdenos y guíenos de regreso a nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.